Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Así que vosotros, amados, sabiendo estas cosas de antemano, guardaos, no sea que por el error de los inicuos seáis extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Pedro 3:17. Bienvenidos al episodio 365. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 27 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía, y hoy nos toca hablar de la identidad en crisis. La identidad en crisis es algo urgente que hoy en día se está manifestando con este mundo cambiante. Este mundo está marcado por el cambio constante, la globalización, el consumo digital, la rapidez de esas estructuras sociales, ¿no? Porque antes no había un tipo de digitalización que por ejemplo promoviera hacer los trámites vía internet, ¿no? Y claro, todo era presencial y claramente se creaban instituciones con infraestructuras que sustentaban aquella estructura simbólica institucional, pero hoy en día todo esto ha cambiado. Y las llamadas también y los medios de comunicación han cambiado. No necesitamos radios o televisores para saber lo que está pasando en el mundo. Simplemente agarramos el móvil y nos vamos actualizando. Y básicamente la pregunta por el yo de identidad se ha resuelto a no ser estática, a no ser algo estático, sino que se va construyendo y otras veces se va deconstruyendo y se va negociando constantemente en medio de las redes sociales. Y no solo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando los países van en guerra? Digamos, yo soy un profesor de una universidad y en mi país hay una guerra y tengo que salir de la universidad y ir a la guerra, ¿no? Entonces pierdo mi identidad y construyo otra identidad en esos cuantos años, 3 años de guerra, por ejemplo, en Ucrania, y evidentemente hay todo un tipo de hecho que no coincide con las cosas, no coincide con la identidad que había formado, ¿no? Entonces hay una deconstrucción de la identidad. Y claro, en una guerra los valores se pierden, en una guerra el sentido de la vida se pierde, ¿no? Y se descoloca el yo, se descoloca la identidad. Y claramente la filosofía contemporánea analiza cómo el individuo enfrenta estas crisis de identidad y claramente qué significa ser auténtico en una sociedad que constantemente transforma sus roles, transforma los valores y se potencia más, ¿no? Como vimos con la desinfoxicación, ¿no? Desinfoxicación que ocurre por los medios de las redes sociales y que termina llevando a un tipo de desensibilización de las cosas que deberían sernos más sensibles. Como una guerra terminamos viéndola diferente, no viéndola en la magnitud empática
de algo profundamente atroz, ¿no? Sino lo vemos como un suceso en el mundo que está ocurriendo y claramente nosotros estando lejos somos extensos o somos libres de esta guerra, pero claramente esto es un proceso de desensibilización por parte, por medio de las redes sociales. En este sentido, la identidad, que era entendida como el sentido que las personas construían para definir quiénes eran, quién soy, ha pasado a considerarse una etapa muy importante en la adolescencia, ¿no? Y claro, se ha convertido en este proceso que ha durado permanentemente a lo largo de la vida, con estas transformaciones profundas que se han tenido. Y entonces se plantean nuevas formas del desarrollo, de una etapa de desarrollo humano que implica superar esta crisis psicológica, ¿no? Esta crisis psicosocial, incluso de cambios constantes y abruptos que vemos, y de la mucha información que estamos expuestos a ella, ¿no? Porque la mente humana, no solo la mente humana, sino cada individuo, o sea, de cualquier edad, se identifica con algo. Las personas ancianas se identifican con los valores y con el país. Las personas de mediana edad se identifican con su trabajo y con adquirir cosas, la economía. Ya, bueno, son casos específicos y particulares, ¿no? Pero los jóvenes se identifican con construir un buen futuro y básicamente o con los estudios o con sus sueños, y así cualquier persona se va identificando, ¿no? Pero hay algo muy interesante, que los niños viven el presente tan vasto en sí mismo, que no terminan identificándose, sino terminan viviendo aquello, ¿no? Terminan dándole realidad a aquello que ellos consideran el presente, ¿no? Donde su juguete tiene vida, pero tiene vida en el presente. Donde están haciendo, pero están haciendo en el presente. Y claramente esto es algo muy importante, ¿no? Yo como investigador o especializado en la filosofía de la mente, es algo muy interesante ver cómo la psicología, la parte mental de los niños es completamente plena, ¿no? Plena en el presente. Y cuando uno se ve identificando con las cosas, uno deja de estar presente. Uno se queda hipnotizado con aquello y claro, hay un momento, hay una intercepción donde la identificación rompe con el presente y el presente continúa, ¿no? Mientras que uno se identifica y se mantiene en esa intercepción. Y claro, en este sentido hay una crisis psicosocial donde la gente se ve identificando no solo con un suceso para toda su vida, sino se va identificando con muchas cosas a lo largo de su vida que van a cambiar su identidad. Y claro, la pregunta de quién soy es muy difícil de responder con esta situación, con esta psicología en las personas, ¿no? Otro punto que tenemos que hablar es la modernidad tardía, especialmente en esta era digital. Porque las transformaciones tecnológicas que han habido, por ejemplo la creación de Facebook, ¿no? La creación de Facebook ha hecho que cada uno estemos, claro, hay una globalización, sí, hay unas dinámicas sociales, sí, pero también hay una transformación tecnológica donde las personas que nunca habían tenido una red social terminan teniendo esta red social y claramente la adoptan, se identifican con ella y crean diferentes comunidades, crean identidades dentro de esta plataforma y claramente obligan, estas plataformas obligan al ser humano a reconstruirse,
reconstruirse una y otra vez con las cosas que van conociendo, con las cosas que van viendo. Y ya vimos, ¿no?, con Zygmunt Bauman la modernidad líquida, que construía una identidad líquida, un yo en permanente cambio, moldeado por las demandas que ofrecía este mundo interconectado. Y claro, la flexibilidad identitaria, ¿no?, por eso lo llama identidad líquida, porque se exploran muchos roles en una misma persona, muchas culturas, estilos de vida que son adoptados como nuevos, pero también se genera esta sensación de inestabilidad, ¿no?, inestabilidad o falta de arraigo, y en lugar de una identidad sólida, fija, estable, el individuo contemporáneo navega entre fragmentaciones, entre construcciones a medias de su propio sentido de vida, y claro, es una forma provisional de ser ellos mismos, ¿no?, en este cambio constante. Por eso lo denomina identidad líquida. Y claro, la identidad en esta era digital se vuelve un proyecto abierto que requiere muchas habilidades de adaptación, muchas habilidades de reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos construyéndonos, y claro, no caer en superficialidades o no caer en consumismo, ¿no? Entonces el desafío está en no perder nuestra conciencia de nosotros mismos, sino de conocernos a nosotros mismos por medio del autoconocimiento, y claro, encontrarnos a nosotros mismos, y aprender a recrearnos constantemente sin perder nuestra coherencia interna, nuestro sentido interno, a nosotros mismos, en otras palabras. Claramente la búsqueda de nosotros mismos en toda esta digitalización debe ser primordial. Uno, para no dejarnos llevar por cualquier identificación que se nos puedan presentar. O sea, ser fuertes a nivel de conciencia para no dejarnos influenciar por cosas que vamos a considerar buenas un tiempo, pero a la larga vamos a considerar malas. O considerar malas por un tiempo que al final vamos a terminar considerando aparentemente por un futuro de que va a ser bueno, o por la esperanza de que en el futuro va a ser bueno. Entonces, de identidad tiene que surgir del autoconocimiento. Pregúntate qué pienso, qué siento, cómo actúo, y analiza el por qué. Y básicamente somos estos seres creados llenos de identidades, que cada vez que nos preguntamos por qué, surgirá un pensamiento del pasado, y de ese pensamiento del pasado surgirá otro, pero vendrá con el entendimiento de por qué actuamos de esa forma, o por qué pensamos de esa forma, o por qué sentimos de esa forma, ¿no? Y muchas veces tenemos miedo de nosotros mismos, y evidentemente es algo que debería suceder, no tenernos miedo de encontrar cosas horribles en nuestra vida, hábitos destructivos y demás. Y en ese tipo de descubrimiento, autoconocimiento de uno mismo, surge un tipo de esencia que está más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado, hayamos hecho, hayamos intencionado, pensamientos, emociones y demás. Surge aquella parte de verdad que está en nosotros y que está en los demás también. Y al surgir esa parte, creamos una identidad basada en aquello que conocemos de nosotros mismos, o sea, basado en esa esencia. Y claramente es algo que es un proceso que se tiene que hacer, que se debe hacer, y luego vivir en el mundo digitalizado de forma libre, autónoma, sin que te dejes influenciar por este mundo, ¿no? Porque ya conoces tu identidad, conoces quién eres. Y claro, las redes sociales hacen una construcción de ello. Las redes sociales han creado una identidad performativa. Y hablamos de los actos performativos, ¿no? Solo para recordar, los actos performativos son escritos por J.L. Austin y más adelante por Frege. No Frege, sino es por... no me voy a olvidar esto. J.L. Austin y John Searle, ¿no? Que nos hablan de que en los actos ilocutivos hay actos performativos como el prometer algo.
yo prometo que mañana te voy a escribir y te voy a decir lo mucho que te quiero. Y entonces yo el día de mañana, llega el día de mañana y hago todo eso, ¿no? Y claro, se pasó del lenguaje a la realidad. Eso es el acto performativo. Pasar del lenguaje a la realidad, o pasar de lo ideal a lo material. Y también lo hace Ernesto Laclau, ¿no? Sin embargo, se muestran versiones seleccionadas de nosotros mismos. Mostramos estas versiones perfectas de nosotros mismos, con fotos perfectas, con la parte perfecta que hemos creado como identidad digital, y claramente solo mostramos eso. Mientras que nuestra verdadera identidad, cómo realmente somos, queda oculto. Y esto puede generar una presión por no encajar, ¿no? Si estamos mostrando lo perfecto que somos y no encajamos, evidentemente esto es algo que produce ansiedad. Y claramente hay un tipo de redes sociales de aprobación por me gustas, por visualizaciones, y se busca esta aprobación externa cuando se construye esta identidad digital o esta identidad superficial, ¿no? Mientras que cuando tienes tu identidad natural, tu autoconocimiento, que conoces quién eres realmente, ya no tienes la necesidad de la validación externa, ni produce una sensación de ansiedad por encajar en un mundo, ¿no? Simplemente eres, y ese ser y vivir, ser y estar, es lo que corresponde a tu forma de vida, a quien tú eres, ¿no? Y no necesitas la aprobación la aprobación de nadie, y tampoco convencer a nadie de nada, sino simplemente eres y estás vivo y estás ahí, estás viviendo. Y claramente, si todo el mundo fuera esta identidad digital, mostraría realmente cómo es en realidad, evidentemente serías aceptado por otros y serías rechazado también por otros, pero tendría la noción de no tener ansiedad por encajar, no tener ansiedad por depender de los likes, no tener ansiedad por la aprobación externa. Y claro, vivimos en este mundo donde la validación externa social es importante por un tipo de reputación, buen nombre, por un tipo de modo de vida, estilo de vida. Y claramente esto es algo que Rousseau diría que es un tipo de degradación social, ¿no? Es un tipo de corrupción social que la sociedad hace en el hombre. En este caso pasaría lo mismo con lo digital. Lo digital es ese tipo de corrupción en la identidad del hombre que trae problemas diversos, ¿no? Por ejemplo, un joven puede empezar a robar y puede mostrar sus lujos en internet, o puede estafar y puede mostrar sus lujos en internet, cosa que sí pasa, ¿no? Y claro, mostrar todo esto en internet crea esta identidad, pero termina teniendo consecuencias de algo, una vida, no una vida mala, sino que una vida sin identidad propia, alienado al constructo social que se ha querido construir, que se ha construido, a quien se estaba dirigiendo, y básicamente termina perjudicándose a sí mismo, ¿no? Y pasa eso con todo, pasa eso con estafadores, pasa eso con personas que aparentan cosas que en realidad no son ni tienen, y claramente hay mucho de esto en internet, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a actuar coherentemente con nosotros mismos? Eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil porque podemos ver que hay ciertos casos donde se entiende esto, ¿no? A la perfección. Por ejemplo, en el caso de Amadeo Hollados, ¿no? Ha sido muy polémico en España porque tiene este estilo de vida, tiene este modo de mostrar las cosas, este modo de ser, ¿no? Pero hay algo muy interesante en él, que es que no se deja influenciar por lo que diga al exterior, ¿no? Y lo veo como una fortaleza, y al verlo como una fortaleza se mantiene en su identidad,
en su identidad que ha sido construida primero por validación y luego ya por él mismo, ¿no? Entonces es un proceso cambiante y claro, estaba en esta crisis de identidad, ¿no? Donde primero es un tipo de crecimiento, de expansión de conciencia, pero de uno mismo, que se va conociendo, pero antes de conocerse tiene que pasar por fases, ¿no? Fases identitarias por diferentes motivos, ¿no? Si tienes este tipo de marca personal, muestras lo mejor de ti, ¿no? Pero luego, si creas esta marca personal, conviertes tu vida en algo hermoso y creas algo único, algo auténtico. Y claro, la autenticidad es muy premiada, ¿no? La autenticidad es la forma máxima de vivir la vida. Ser auténtico contigo, ser auténtico con los demás, ser auténtico de forma plena, ¿no? Ser auténtico es la forma más interesante y productiva de vida, de mostrarse hacia los demás. Y claramente esta autenticidad que surge de un conocimiento de nosotros mismos ha pasado por varias fases de crecimiento, de autoconocimiento, y claro, no termina siendo una identidad única, fija, estable, sino que es una construcción constante de conocimiento de uno mismo que se va perfeccionando y vamos haciendo este tipo de construcción verdadera de identidad, ¿no? Sin embargo, en el mundo globalizado hay desafíos muy importantes como la migración, por ejemplo, ¿no? La migración de los venezolanos a los diferentes países hace que la construcción identitaria se redefina, ¿no? El yo, y claro, deja de ser algo fijo y se convierte en nuevos hábitos, nuevas formas de hablar, nuevas formas de saludar, nuevas formas de vivir, ¿no? Y también de estas identidades tradicionales, este pensamiento intercultural, ¿no? Donde tengo unos ciertos rituales que tengo que hacer y claramente no puedo hacerlo si me mudo a otro país, ¿no? O se me ve diferente, ¿no? Entonces uno se va alienando con el otro país y claro, va perdiendo su identidad fija. Y claro, se exige entonces una redefinición de qué significa yo. El yo no va a ser algo que solo va a ser único en este contexto cultural donde todos tenemos que actuar y hablar y pensar de la misma forma, sino que el yo deja de ser una categoría fija y hay diversos yo, ¿no? Este proceso puede enriquecer y puede traer problemas también, ¿no? Problemas para uno, porque podemos estar fragmentados y caer en este tipo de indecisión. Por ejemplo, en media hora decimos esto, pasa una hora y pensamos diferente, pasa media hora más y pensamos completamente distinto a ambos pensamientos. Entonces no hay algo fijo, ¿no? Y claro, yo siempre recalco que es por la falta de conocimiento de uno mismo, pero este proceso enfrenta narrativas globales, ¿no? Narrativas globales, por ejemplo, que tienes que tener un carro a cierta edad, tienes que casarte a cierta edad, tienes que cumplir estas metas a cierta edad, y claramente es un tipo de cárcel identitaria de una narrativa global que se ha expandido, ¿no? Como pensamiento único de cómo se debe vivir y de cómo tenemos que construir nuestra identidad. Entonces, la crisis de identidad no es necesariamente negativa, ¿no? Sino que puede ser una oportunidad para repensar quiénes somos, autoconocernos a nosotros mismos y claro, alejarnos de estas etiquetas impuestas, de estas narrativas globales de identidad. Y la filosofía trata eso también, ¿no? De invitarnos a abrazar la reflexión crítica sobre este aspecto identitario y también, en lugar de buscar la aprobación externa o todo lo que nos invita a identificarnos con un hecho, identificarnos con el autoconocimiento y co-crear una verdadera identidad de quienes realmente somos, ¿no? Y claramente uno puede decir
cuando ya se conoce a sí mismo, que sé quién soy, que sé quién soy y sé quiénes somos, ¿no? Pero este es un proceso subjetivo, este es un proceso no subjetivo en el ámbito de que es diferente en cada persona, sino que es un proceso que se tiene que hacer uno mismo, ¿no? Porque lo que tú constituyes como yo, como identidad, es algo propio tuyo, ¿no? Dices yo soy así, pero ese yo soy así es que tú mismo eres así, ¿no? En tu sentido tú eres de esa forma. Y claro, ya hablamos de la muerte de esta forma, ¿no? Ahí hablamos de la muerte, yo fijo. Yo soy así, pero ¿qué pasa cuando voy a la guerra y termino siendo otro, ¿no? Entonces no es fijo. Ese yo que decíamos yo soy así, no termina siendo nuestra verdadera identidad. Y al no ser nuestra verdadera identidad, vamos buscando con este autoconocimiento de qué pienso, qué siento, cómo actúo en cada momento, vamos buscando realmente quiénes somos. Y al encontrarnos quiénes somos, se rompe toda esta cadena de yo soy así. Y el concepto de yo tiene que cambiar. Por eso en filosofía contextual hablaba de un yo como humanidad. El yo no se tiene que ver como yo soy así, yo soy yo mismo, sino yo soy, pero en el sentido de humano, humanidad general. Y claro, Kant también decía esto, ¿no? Pero vamos a profundizar esto seguramente más adelante. Pero lo que quiero que entiendas es que lo que tú crees que eres, en realidad no eres, ¿no? Porque es cambiante, no es fijo. Entonces, ¿quién eres? Esa es la pregunta que debes responderte, y esa es la pregunta a la que debemos llegar. ¿Qué pienso ahora? ¿Qué siento ahora? ¿Y cómo actúo ahora? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar a tu verdadera identidad, que es mucho más grande de lo que imaginas. Bien, ya vamos al final de este episodio, amigos. Muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar, por estar acá. Ya estamos acabando con el podcast. Ya va a ser un año entero. Y nada, nos faltan episodios todavía. Entonces nos vemos el día de mañana con el poder de la palabra, el discurso, la verdad, la filosofía. Y nada, conozcan a sí mismos. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.